Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com. Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Saludos, Calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa, de nuestro podcast, de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo le vamos a llamar? Porque hoy estamos de celebración. Venimos a celebrar con vosotros pues que hemos alcanzado zonas históricas y tenemos ya una comunidad bastante importante, ni más ni menos que 6.000 seguidores. Ya hemos rebasado la franja de 6.000 seguidores en YouTube, en nuestro canal Sergio Alejo Gómez, y en iVoox estamos muy cerquita. Nos quedarán quizá 10 o 12 seguidores para llegar a los 5.000, o sea que estamos ya en 11.000 seguidores, 11.000 calamares que siguen nuestras peripecias y nuestras, podríamos decir, idas de olla, ¿verdad, Ángel? Esto es una cifra asombrosa. Sí, mira, al final no deja de ser una legión y las tropas auxiliares, que es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Así que podemos hacer una buena campaña. Esto, Sergio, es piedra, ¿sabes? Es piedra. Primero haces los templos de barro y los acabas luego al final haciendo de mármol. Todavía nos queda para el mármol, pero ya le estamos poniendo unas piedras megalíticas abajo para que duren mucho tiempo. Oye, 11.000 precisamente son los hoplitas que tenían los atenienses en su batalla de Maratón, que es lo que venimos a tratar hoy. 11.000, es que lo hemos clavado, es que esto es un mensaje de Zeus, esto es un mensaje de los dioses, porque traemos la misma cifra de seguidores y de suscriptores que hoplitas estuvieron luchando en Maratón contra la invasión de Darío, en el marco de esa primera guerra médica que trataremos casi in situ, porque nos quedan 2 telediarios, días, nos quedan horas para viajar a Atenas con Grupeando Tour y con Calamares a la Romana, o sea que lo vamos a visitar in situ. Para los que no vengáis, pues os lo vamos a explicar aquí en este programa especial. Sí, no será lo mismo, porque no lo eres carne persa, pero bueno, es cierto, oye tú, Atenea sin duda nos sonríe. Desde esa Acrópolis nos está sonriendo, con lo cual pues hay que seguir los signos de los dioses y explicar, pues en este caso, la batalla de Maratón, que es el primer freno, entre comillas, que se les hizo a los medas. Insistieron varias veces, pero ya hablaremos también de estas varias veces, ¿no? Pero creo que sería, Sergio, conveniente decir que no solamente vamos a conquistar Grecia, creo que también vamos a ir fuera de la explosión al Vesubio, ¿no? Correcto, esto ya va cara al futuro, porque se abre la veda, ¿no? Se abre ya la reserva, que iba a decir, se abre no, porque ya hay muchas reservas, o sea que ese viaje está casi a tope. O sea, hay muchos calamares que ya se han apuntado y han hecho o han reservado su plaza para venirse a los Ecos del Vesubio, ese viaje que vamos a hacer del 24 al 27 de julio. Y vamos a ir a visitar Pompeya, vamos a estar en el Museo Arqueológico de Nápoles, vamos a ir a Paestum, incluso me han dicho por ahí que vamos a hacer una expedición submarina y vamos a visitar el yacimiento de Baiae, en la zona del Golfo de Nápoles, de Neápolis. O sea que el que no quiera sumergirse, no es obligatorio, tendrá la opción de irse a visitar la isla de Capri con Ángel, que tú creo que no vas a hacer subacuática, ¿verdad, Ángel? ¿Dónde vas a sumergir? No, yo es que me imagino a Tiberio y yo tengo que ir allí. Yo lo siento mucho, pero tengo que ir allí. A los que os guste, los romanos somos gente de infantería. No, hay que dividirse y yo sé que tú disfrutarás mucho. Pues bueno, pues hacemos Capri. Entonces, sabed que os podéis apuntar, ya está abierto, tenéis plazo todavía, aún quedan plazas, pero sabed que podéis entrar en www.grupeandotour.com, porque ya tienen la página web disponible para hacer las reservas y utilizáis nuestro código, utilizáis calamares25 con mayúscula
calamares25 con mayúscula y os hacen un descuentazo de 100 euros en este viaje. O sea que apuntaos a esos ecos del Vesubio. Entrad en la web, visitad, ved el programa y si tenéis alguna duda nos escribís y cualquier pregunta, cualquier cuestión que queráis que os resolvamos, pues aquí estamos para hacerlo y veniros con nosotros a Pompeya, a los ecos del Vesubio, porque me parece que va a ser un viaje muy interesante porque me han dicho, se rumorea por ahí que va a haber incluso algo relacionado con recreación militar romana. Va a ser intenso como el de Roma, pero se ve que va a ser más espectacular lo que se está organizando. O sea que hay temática muy interesante en este viaje. Va a ser epiquísimo. Epiquísimo. No, pensaba que iba a decir epidauro, porque ahora pensamos en griego. También. Epiquísimo. No, esto es una cosa que puede aportar Grupeando y nosotros, ¿no? Los calamares, que es el ver, sentir y tocar. No es lo mismo que yo te explique cómo es una lórica que la puedas tocar, una sembentata o una amata, ¿no? Y ver, pues estos legionarios, que creo que esta legión que nos viene recrea época también trajana, ¿no? De finales del siglo II, finales del I, principios del II, y verlo no es lo mismo que te lo explique. O sea que advertidos quedáis, avisados quedáis y tiempo y margen tenéis, pero no os durmáis en los laureles que luego os pasarán por delante y llegaremos a cubrir las plazas máximas. O sea que me parece que ya hay por lo menos 10 o 12 reservas hechas. O sea que no os durmáis porque a lo mejor os quitan la plaza. Que bueno, que siempre habrá espacio para más gente, pero planificaos esas vacaciones. Recordad, del 24 al 27 de julio, Pompeya, Nápoles, Paestum, Capri, Bayas... el propio arqueológico de Nápoles, que es muy interesante y tiene unas obras muy interesantes. Y nada, y ya entramos en materia, ¿no? Para los que no podáis venir a Atenas con nosotros, pues hoy os venimos a hablar en motivo, conmemorando este especial 11.000 suscriptores en global, pues os traemos un especial donde hubieron 11.000 hoplitas, esta batalla de maratón, que Ángel, ponnos en antecedentes, ¿de dónde viene esa intención, esas ganas que tenía Darío de poner pie en suelo ateniense sobre todo, no tanto griego, sino más ateniense, porque venía de unas rencillas previas de ese momento de la revuelta jonia, ¿no? Bueno, rencillas entre amigos, tampoco pasa que Darío enseguida. Vamos a una zona tranquila, que es esta zona de la Jonia, actual Turquía. Pues allí un poco antes, un tal Ciro, el grande, es el que hizo grandioso el imperio aqueménida, ¿no? El persa, Meda, los griegos le llaman Meda. Pues bueno, este hizo una expansión enorme hacia la India, hacia Egipto, hacia todos los lados. Podéis imaginar un imperio enorme. Tuvo algún fracaso con los escitas y tal, que no es el tema de hoy, pero bueno, parece ser que en la Jonia pues les dio una cierta libertad a estos pueblos. Los oyentes que saben mucho, ¿no? Los oyentes de nuestros calamares saben que lo que nosotros llamamos Grecia es la Helade, era parte de lo que realmente era en aquella época la cultura griega, en todas las islas del Mediterráneo, para que nos entendamos, y en todo lo que sería toda Turquía, en la costa había una infinidad de ciudades que nosotros les llamamos Jonia, ciudades jónicas. Pues esta parece ser que el rey Darío y Ciro y todos estos reyes persas le dieron una cierta autonomía. Pero se ve que estos no estaban muy contentos, ¿no? Creo, Sergio, se rumorea que había preferencia por los fenicios, y ahí lo dejo. Parece ser. Entonces, entre eso y que ellos que no querían ser súbditos de nadie, querían ser como en el otro lado, hombres libres, pues un tal Aristógaras, que es más difícil esto, de un tal de Mileto, de una ciudad muy importante, pues dijo, yo me he enfadado. Y se enfadó, preparó un ejército, se enfrentó a los jónicos y dijo, voy a buscar ayuda. Lo voy a explicar técnicamente cómo fue. Se fue a buscar ayuda, fue a una ciudad enorme que se llamaba Eretria, que es una ciudad chiquitita, no sé por qué. Fue a Atenas y los atenienses pues dicen, nosotros somos hombres libres, somos jónicos como vosotros, pues os vamos a echar una mano. Y se ve que también se acercó a Esparta. Hablan. ¿Tú crees que es verdad esto, Sergio, de Esparta, que llegó allí aquel hombre y le dijo, oye, ¿me vais a echar una mano? Y dijo, sí, hombre, si los persas son malísimos. ¿Dónde están? Y dice, bueno, pues andando a unos 3 meses de aquí. Y dice, a 3 meses de aquí vas a ir tú. ¿Esto es cierto? Pues sí,
Los espartanos no salían ni a 2 días de su casa. Imagínate para irse allí a Jonia. Se rumorea, sí, que pidió ayuda por todas las ciudades de Grecia, ¿no? Alegando eh, ese espíritu helénico o ese espíritu de Hélade, ¿no? Porque somos hermanos, pero del otro lado del mar, ¿no? Pero nuestras colonias, nuestras ciudades un día fueron colonias de vosotras, vuestras, con metrópolis aquí en la Grecia continental, ¿no? Y este hombre de Mileto, pues claro, en su efusión y en sus ganas de rebelarse y de ser como sus primos del otro lado del Egeo, ¿no? Solicitó ayuda en todas las ciudades, pero claro, en ese momento, pues, ¿qué se me ha perdido a mí en Jonia, ¿no? Pensarían muchos de esas ciudades, y solo los atenienses y los eritreos, pues dijeron, pues venga, vamos para allá, que tampoco se esforzaron mucho, no enviaron mucha gente que digamos, ¿no? No, creo que uno 20 barcos y el otro 5. Aquel pobrecito, Claro. Aristágoras, a ver si pronto me van saliendo. Pues bueno, es verdad que la revuelta en un principio tuvo éxito, quizás porque los persas no se lo esperaban. Yo creo que quizás en esos momentos que era Darío, él se esperaba que les había dado un paz, les había dicho, mira, vosotros me dais impuestos, hombres para mis campañas cuando los pida, y vosotros os reguláis vosotros mismos, no quiero saber nada. Bastante problemas tengo yo como para tener que preocuparme del extremo de mi imperio. Y estos, sin embargo, se rebelaron, ¿no? Y Atenas, esta ciudad de Eritrea, pues fueron las únicas que fueron. Esto se le pegó en el ojo, yo creo que se lo tomó como una traición. Se le olvidó que su abuelo, creo que era, o bisabuelo Ciro, pues fue a la fuerza. Pero estas cosas ya se olvidan, después de tanto tiempo se olvidan, ¿no? Y bueno, la revuelta tuvo un cierto éxito, pero claro, el imperio persa en aquel momento era imparable. El imperio aquemérida era imparable y entonces se revolvió de una manera exagerada. O sea, fue a por todos los jónicos, les dio caña por todos lados, pero dijo que es lo que nos interesa, ¿no? Esto es un poco la situación, para que nos entendamos, ¿no? Pues bueno, un tal Mardonio, que era un hombre importante de Darío, pues bueno, vino con un gran ejército a un poquitín aplacar esta rebelión. Pero, claro, al otro lado del Egeo estaban las ciudades que habían apoyado a esta rebelión jónica, ¿no? Y pues dijo, pues vamos a por ellas. ¿Qué voy a hacer? Tampoco probablemente vendrían en esa época con intención de atacar a la Helade, pero estas dos ciudades sí que querían darle una buena paliza, ¿no? Pues bueno, fueron primero a la isla esta de Eubea, que está justo al norte, ocupa todo el norte, dijéramos, de lo que es la Ática, ¿no? De la parte bueno, donde está Grecia, donde está Atenas, perdón. Y bueno, pues allí estuvieron dando guerra, intentando asaltar esa ciudad, y mientras tanto dijeron, pues vamos también a por los atenienses. Y aquí tenemos a un hombre, Sergio, que te gusta a ti mucho, que es un tal Hipias, con lo bueno que fue su padre, con lo tirano que fue su padre. Nos suena de algo este Hipias, que había sido el último tirano expulsado de Atenas por Clístenes. Acordaos, este Hipias era Hipias e Hiparco, los hijos de Pisístrato, ni más ni menos, ¿no? Que dijimos en su día que había sido exiliado, lo habían expulsado de Atenas y lo habían enviado al ostracismo, pero lejos de conformarse con una vida plácida y tranquila, lo que lo que hizo fue ir a la corte del rey persa, pues para ponerse a su servicio, y ya puestos a pedir, pues alimentar un poco ya ese odio hacia la ciudad de Atenas, ¿no? No era un ateniense de aquellos que decía, yo siempre defenderé a mi patria, aunque me echen, aunque me expulsen, aunque me... No, él no velaba por eso, él quería recuperar Atenas y quería recuperar el control de Atenas al estilo tiránico, al estilo de gobierno de los propios persas aqueménidas, ¿no? No le importaba, ¿no?, que hubiese una democracia, porque él había vivido eso, había mamado eso y su padre le había enseñado en que Atenas se tenía que regir como una tiranía, ¿no? En cualquier caso, alentado también por Hipías y por ese odio previo que ya tenía Darío, Eubea con Eritrea, que era uno de los objetivos, y el otro objetivo era, evidentemente, Atenas. Entonces, esta primera guerra médica, que se inician las operaciones y los movimientos allá alrededor del 492 a.C., aunque la fase más dura, la fase de la batalla de Maratones en el año 490, para septiembre del 490 a.C., pues hay que centrarse en que el objetivo de Darío no es hacerle una guerra a los griegos, no, es hacer una guerra a Atenas y a Eritrea. Entonces, eso de que le llamen guerra médica, pues sí, es como lo analizaremos después, ¿no? Pero a mí me da la sensación como que los atenienses lo que buscaban era una manera de involucrar al resto de ciudades
en una guerra en la cual pues intentaron vender que los persas venían a conquistar la Grecia continental pues como parte de un objetivo mayoritario, ¿no? Como era el espíritu de conquista que tenían los aqueménidas, lo que habían hecho con, con Egipto, lo que habían hecho con otras de sus satrapías, ¿no? Con la propia zona de Jonia y de Caria, ¿no? Esa parte de Asia Menor que es donde estaban las ciudades griegas antiguas, las ciudades griegas que habían sido en su momento colonias de las metrópolis que estaban en la Grecia continental. Entonces, aquí podemos abrir debate, ¿eh? No hay ningún problema, pero sí que es verdad que esta primera guerra médica, el objetivo principal de Darío no es hacerle una guerra total a Grecia, como podría ser o será en este caso la segunda guerra médica, ¿no? Aquí es una intención clara de conquistar o castigar a Atenas y a Eritrea por haber participado en hechos tan salvajes como fue el incendio de la ciudad de Sardes, ¿vale? Esto es muy importante. Durante esa revuelta jonia de la que os ha hablado Ángel, se produjo un episodio bastante duro y cruel en el cual el ejército de los jonios, de los griegos, asoló, asedió y tomó la ciudad de Sardes y la quemó hasta los cimientos, ¿no? Entonces, el objetivo de Darío es devolverles a los atenienses y a los eritreos, pagarles con la misma moneda, porque Jonia ya la destruyó. Él ya conquistó Mileto, Pérgamo, Éfeso, ciudades muy importantes que se habían unido a esa revuelta, ya las castigó duramente. Ahora le quedaba solo Atenas y Eritrea, ¿verdad, Ángel? Entonces, el objetivo de esta primera guerra médica va más contra estas dos ciudades que contra el cómputo global de los griegos, ¿no? Sí, se apoyaba en Hipias porque supongo que lo que has dicho tú, lo querría dejar allí como un tirano, pero ya dijéramos Atenas dentro de la órbita persa, y Hipias sería el tirano, le daría los hombres necesarios de los hoplitas que pidiera el rey y los impuestos. Y él quería pues recuperar a modo de su padre, lo que pasa es que su padre sí que era un ateniense, aunque fuera un tirano, que ya dijimos en esos programas que tenemos que ver la tiranía de otra manera, pero este era ateniense hasta los huesos, su padre. Cuando buscas una potencia extranjera para atacar, cuidado con los patriotas, ¿no? Y estas cosas. Pero bueno, en este caso tenemos a este ejército intentando atacar la isla de Eubea, varias islas también de alrededor, ¿no? de las Cícladas, y Samos, o sea, también va pasando dando un poquitín de caña, pero su objetivo, como dices tú, era castigar a las dos ciudades que se habían atrevido a ayudar a lo que ellos consideraban súbditos, ¿no? Y en estas operaciones, pues parece ser que con apoyo de barcos, ya en este caso, jónicos y fenicios, pues esta flota se acerca hasta Maratón. No sabemos muy bien los planes que teníamos, pero lo que sí que parece ser que los atenienses se enteran, pues que allí, en Maratón, que eso no está muy lejos de Atenas tampoco, bueno, teóricamente está a 42 kilómetros y pico, muy poquito, por eso la Maratón se llama como se llama, pues allí había desembarcado al menos una parte de la flota persa. Entonces los atenienses, ¿qué hacen? Pues claro, tenemos que entender que Atenas no es solo la ciudad de Atenas. Atenas es la Ática. Entendamos todo esto. Es la provincia de la Ática, es Atenas. Con lo cual fue a defender su territorio y fue allí con todo lo que tenía. Estamos hablando con los 10.000 hoplitas y luego Platea, una ciudad aliada, pues le prestó 1.000, supongo que también todo lo que tenía. Y allí fueron, ¿no? Estos 10.000 hombres irían seguramente apoyados. Tú conoces mucho mejor que yo el funcionamiento de la falange, pero estos eran los pesados. Alrededor irían aproximadamente el mismo número de hombres pues para cubrir las alas, ¿no? Que son estas infanterías ligeras. Pues allí se pone a un lado el ejército persa y al otro lado pues se pone el ejército ateniense intentando un poquitín bloquear el paso, ¿no? Y allí tenemos, como pasan casi siempre, porque a veces esto no lo cuentan, Sergio, tenemos este impasse. Atacamos, no atacamos, pasa un día. Atacamos, no atacamos, pasa un día. Tanto los persas como los atenienses, allí en esa calma tensa. ¿Qué pasaría en esas reuniones? Recordemos que los atenienses tenían, creo que en esa época tenía el polemarca, que era el jefazo, pero después tenía cada una de las tribus, entre comillas, tenía su propio general, ¿no? Sus propios estrategos. Imagínate las reuniones. No, y además los atenienses eran conscientes de que los persas venían a por ellos. ¿Por qué? Porque primero pasaron por Eretria y allí tenían una cleruquía, o sea, tenían una colonia de clerucos allí en Calcis, me parece que era, en la ciudad de
de Cádiz, que está en la misma isla de Eubea, y fueron incluso a prestarles ayuda a los eritreos, pero cuando llegaron allí vieron el despliegue que había de los persas que habían asediado totalmente la ciudad, lo que hicieron fue huir, ir a Atenas y explicar lo que estaba ocurriendo. Entonces, realmente los atenienses, antes de partir para Maratón, antes de saber dónde iba a desembarcar la otra parte de la flota, porque en esa parte hay que dejar muy claro que media flota estaba en Eubea, pero la otra parte de la flota persa, que se había dividido, estaba buscando un punto donde desembarcar para atacar directamente el Ática. Entonces los atenienses que hicieron, hostia, pues nos va a pasar lo mismo que a los eritreos, nos vamos a encontrar sin nadie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién pedimos ayuda? Porque está bien que tengamos a los tespios, ¿no? Hemos dicho que eran no, Platea. ¿hemos dicho tespios? No. Platea, los de Platea. Sí, tengamos a los tespios son de la Segunda Guerra Médica, que están en las Termópilas, ¿vale? Entonces, está bien que tengamos a 1000 hoplitas más, pero no llegamos, porque todo lo que traen los persas es un ejército considerable, un ejército de grandes dimensiones, ¿no? Tardaron casi 2 años en llegar, las tropas terrestres y todo lo que imagínate, toda la movilización que hizo Darío, ¿no? Y todo esto, está claro que los persas y los atenienses lo tenían muy claro porque había espías, sabían quién se movía, cómo se movía y en qué condiciones, ¿no? Entonces, sí que se anticiparon y aquí es donde surge la polémica, el debate sobre la figura de Filípides, ¿no? De ese gran atleta que en teoría dicen que cubrió la distancia de maratón hasta Atenas una vez se produjo la victoria en la batalla de Maratón, y por eso se quedó el nombre de maratón a esta prueba atlética que cubría estos 42 kilómetros, pero no. Es posible que sí que la hiciera, ¿vale? Es posible que la hiciera, pero sabemos que previamente hizo otra supermaratón, ¿vale? Una megamaratón, porque Filípides fue corriendo desde Atenas hasta Esparta para pedirle ayuda a los espartanos para que acudieran a Maratón a ayudarles, ¿vale? Igual que ocurriría también en la Segunda Guerra Médica, que también los atenienses pedirían ayuda a los espartanos que casualmente siempre estaban en las Carnellas, ¿no? Sí, bueno, estaban en su festividad sagrada. Es que iban siempre al mismo tiempo. Es que también empieza la temporada de guerra y estos hacían por sus ritos religiosos. Sí, dicen que Filípides fue el primero, fue a buscar ayuda a Esparta. Los espartanos dijeron, uy, los medas estos ahora están más cerca, os echamos una mano, pero ahora estamos en fiestas religiosas y con los dioses no se puede jugar. Cuando acabemos las fiestas vamos. Así que el hombre, después de 225 kilómetros, pues se fue otra vez a luchar y se puso a la panoplia, ¿no? Y luego dicen que este fue el mismo hombre, como has dicho, que fue luego de cuando ganaron, fue a decir a los atenienses que habían ganado en maratón y que allí se murió, ¿no? Bueno, lo puedes creer o no. Esto al final es un mito y ya está bien. Los mitos están bien, pero hay que entender que son mitos. Pero 225 kilómetros hasta Esparta, ida y vuelta, esto es para matar a un tío. 42 kilómetros, estos no se mueren. Esto es para ir a desayunar. Hay una prueba atlética que está hecha en honor a Filípides y que precisamente es de 225 kilómetros. O sea que sí que es cierto que seguramente, o es posible que se recorriera esa distancia de Maratón a Atenas y de ahí venga el nombre de la prueba atlética, pero también hay como una especie de petatlón o una gran maratón que cubre estos 225 kilómetros emulando la distancia que corrió Filípides hasta Esparta. Entonces, ¿cuál es la parte que más os gusta? ¿Qué os mola más? ¿Lo de Esparta? ¿Os mola más lo de Maratón? ¿O hacemos un conjunto y hacemos que Filípides, no habría gente que corriera? A lo mejor es que Filípides era el más rápido de todos, ¿no? Y claro, como la flota persa estaba embarcada y ya iba directo hacia el Ática, hacia Atenas, pues a lo mejor decidieron coger al mejor hombre, al mejor atleta, porque hay que recordar que los hoplitas, los guerreros, los soldados de infantería eran atletas también, porque se entrenaban, tenían marchas, hacían también ejercicios, entonces participaban también en los Juegos Olímpicos o en los Juegos Píticos, en los Juegos de todos los tipos de juegos que había en la antigua Grecia. Había juegos Claro, cada 2 años o cada año. Y es como, claro, para que entiendan el fútbol, estaba el mundial, el europeo, cada 2 años. En los mundiales, bueno, cada 2 años había un juego, cada año, y estos eran atletas. Pero bueno, nos plantamos que los atenienses dicen, los espartanos dicen, vamos a ir, pero cuando acabemos con las fiestas, este hombre vuelve y le dice, muchachos, estamos solos. Las demás ciudades se lo miran un poco y dicen, sí, los persas son malos, pero son persas. Se lo miran un poco así como diciendo, virgencita, que me quede como estoy, porque probablemente lo que dices tú, dice, Atenas vienen a por ti porque te metiste tú primero con ellos,
y allá tú con tu conciencia. Y bueno, pues se plantan allí. Y como hemos dicho, yo no sé exactamente, Sergio, cómo puede funcionar esto. 10 o 11 estrategos, polemarcas, llámale como quieras. Cada día se turnaban y decidían si atacar o no atacar, ¿no? Y yo me imagino incluso que hasta los hombres, ya no te voy a decir que pusieran información de falange, pero se colocarían ocupando todo el campo de batalla. Porque claro, si las tropas enemigas piensan que las tropas persas probablemente eran, bueno, si escuchamos a Herodoto, eran 5,5 millones, pero probablemente la verdad es que serían el doble, una cosa así, es lo que parece más plausible, una cosa así como el doble, y además tenían caballería, con lo cual los hombres cuando empezara el día tenían que taponar físicamente el acceso de Maratón, dijéramos, hacia la ciudad. Que presentara batalla o no, tendrían que estar allí preparados para montar la falange cuando fuera necesario. Y los persas pues harían lo mismo, porque si no, harían lo contrario los otros. Creo que dice Herodoto que estaban aproximadamente a lo que ahora serían 1.500 metros, que tampoco es tanta distancia. O sea que si la caballería te viene... Claro. Entonces sí que es verdad que los griegos estaban en una posición más elevada, ¿no? Estaban en una especie de colina. Desde ahí, si no bajaban al llano, la caballería persa poco podría hacer, porque la caballería persa no iba a atacar en subida a una colina, porque primero no estaría preparada y no tendría ventaja táctica. Entonces sí que es verdad que los persas por eso a lo mejor tampoco lo veían todo muy claro, ¿no? Entonces estaban ahí como un poco al toma y daca, ¿no? Pero toma y daca desde la distancia. Yo imagino que también los atenienses estaban esperando que llegara ese día de septiembre, pasaran esos 10 días, esos 15 días que tenían los espartanos de festividad, y que aparecieran allí, y así, si venía, yo que sé, uno de los reyes espartanos con 10.000 más, equilibraban fuerzas, y ahí a lo mejor los persas ya se lo pensarían, ¿no? No plantarían cara y embarcarían, ¿no? Pero ¿qué ocurrió entonces en uno de esos días? A lo mejor el duodécimo día, parece ser que los persas se lo piensan mejor, dicen, uy, estos griegos no van a bajar de las colinas, nosotros no vamos a subir. ¿Qué ha pasado? A lo mejor es que el señor que está Artafernes, el que estaba en Eubea, la otra parte de la flota, les llega noticias de que Eubea ya está controlada. Dice, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no vamos directamente a atacar a Atenas, no? Claro. Es que ahí está el dilema, ¿no? Parece que la batalla de Maratón es un encuentro en el cual los atenienses llegan y ya se lanzan contra el ejército persa, pero a lo mejor lo que es Maratón no es más que un intento de respuesta rápida hacia otra operación, ¿no? Que es lo que intentamos nosotros dilucidar, y lo que no queda muy claro en las fuentes antiguas. Parece que sea una batalla épica, que los dos ejércitos se ven venir y se chocan, cuando es un estudio táctico de 10 días o de 12, y cuando la cosa se tuerce, porque los planes cambian, y son los persas que toman la iniciativa y empiezan a embarcar sus tropas para quizá emprender otro tipo de batalla, que es embarcar su ejército e ir con las naves rodeando todo el Ática y llegando hasta el Pireo y entrando por Atenas por la Puerta Grande, entonces es cuando los atenienses se dan cuenta de que tienen que reaccionar sí o sí, ¿no, Ángel? Y es entonces cuando deciden pasar a la acción, porque no les queda ya más remedio. Claro, de verdad, la verdad es que no lo sabemos, pero parece lógico. O sea, parece lógico que haya caído la ciudad de Eretria, las tropas que estaban allí distraídas a cargo de Artafernes, siempre me salen mal, Artafernes, ya se le dicen a otro general que creo que se llamaba Datis, que es el que estaba atacando en Maratón, dicen, no hace falta que ataquéis Maratón, toda la flota entera, podemos atacar Atenas por el otro lado. Y sencillamente, pues las tropas que había en Maratón empiezan a embarcar. Esta es una cosa que parece lógica. Y la otra cosa que parece lógica es que los atenienses pues estén allí intentando aguantar el tiempo, porque saben que van a acabar los atenienses, y una vez que acaben las fiestas, en 3 días los atenienses están allí. Y seguramente los atenienses estaban de camino, porque, según nos dice Herodoto, llegaron al día siguiente, o sea que tampoco se equivocaron de tanto. ¿Por qué atacan tan rápidamente? ¿Por qué Milciades dice, vamos a atacar? ¿Qué sucedería? Pues yo creo que sucede precisamente esto, operaciones lógicas. O sea, si me espero un día más, probablemente, como dices tú, tengo un ejército potente y me los puedo eliminar, pero se están yendo y va a venir una tropa más potente a atacarme. Tengo que hacer algo, como mínimo debilitarlos, ¿no? Y, pues bueno, convence a los demás y se plantan en batalla y atacan. Lo que pasa es que, Sergio, parece ser que Maratón es un sitio bueno para atacar, pero había más persas que atenienses y de platea.
Con lo cual, cuando empezaron a igualar las líneas, porque claro, si no igualas las líneas te rodean. Así que tienes que igualar las líneas y este hombre, o se supone que fue Milciades, a ver quién fue de ellos, ¿no? Pues hizo una táctica un poquitín extraña que fue debilitar el centro. Dice Heródoto que tenía solamente 4, a mí me extraña mucho, Sergio, esto, 4 hoplitas de fondo, las líneas centrales, y luego puso el peso en los laterales un poquitín para poder apretar. Las condiciones del terreno no entraremos mucho, pero por los lados era prácticamente imposible atacar a la falange, con lo cual pues intentaba, me imagino, lo que siempre, ¿no? Esta falange hoplita, que es avanzar como un tanque, todo el mundo alineado, ¿no? ¿Cuál es el problema, Sergio? Que aquí hay otro debate con Heródoto, ¿no? Que hay que ir bajando, estamos hablando de 1500 metros, según nos dice alguna fuente, y si una cosa tenían los persas eran flechas. Pues tú imagínate una alineación de 4 de fondo, por los lados igual tenía 8 o 10, avanzando y cayéndole flechas. Es que se los podían haber matado a todos, ¿no? Entonces, ¿qué se solía hacer? Casi siempre, pues correr. Pero a mí esto, Sergio, me parece, o sea, él dice que hicieron una carrera de 1500 metros. Primero que es absurdo, porque las flechas, tú has hecho tiro antiguo, ¿no? Las flechas deben tener 200 metros, 150 metros, 100 metros. Depende de las flechas de efectividad. ¿Para qué hace falta correr tanto? Yo, que corra los últimos 150 metros me lo entiendo, pero 1500 metros. A no ser que la infantería persa fuera avanzando cubierta por flechas por detrás y también fueran ellos y los griegos estuvieran esperando, ¿no? Una vez bajaron de la colina. Tácticamente es difícil de entender, ¿no? Con una distancia de 1500 metros no hay ninguna flecha que sea efectiva en esos tiempos a una distancia de 1500 y que tenga un alcance y que tenga una efectividad de penetración, ¿no? Y más a unos tipos que van pertrechados prácticamente con armadura todo el cuerpo. Entonces, 1500 metros, pues a lo mejor queda más épico decir que como eran grandes soplitas, atletas, que estaban el día corriendo, pues que eran capaces de aguantar. Aunque no tiene mucha lógica que también tú llegas o corras 1500 metros para llegar a un combate cuerpo a cuerpo que necesitarás estar fresco físicamente, ¿no? Pues yo creo que es más lo que tú dices, ¿no? Los persas estaban replegándose, estaban subiendo a los barcos, los otros se dieron cuenta desde arriba de la colina que se les escapaban y dijeron, pues hay que correr, muchachos, hay que correr para cazarlos porque se nos están montando en los barcos. Y de esos 23.000 persas que puede ser que hubiera allí, yo incluso pongo en duda, como los investigadores más modernos, que los persas no hubieran embarcado ahí, que los persas tuvieran ya caballería en ese momento físicamente en tierra. Yo creo que ya la tenían embarcada y fue lo primero que se fue. Entonces, los que estaban conteniendo eran los últimos restos de arqueros y de infantes que cubrirían la retirada de los barcos, porque si los hubiesen pillado tan en bragas como dicen, hubiesen capturado más naves, y las fuentes nos hablan de que se capturaron 7 naves, o sea, las últimas, que a lo mejor eran naves que tenían que llevar a los que estaban cubriendo la playa, que fueron los que se quedaron allí en tierra y los que perecieron, que a lo mejor era una ínfima parte del ejército persa total. De esos 23.000 a lo mejor morirían 200 o 300 persas. Entonces, luego se inflan los datos. Está claro que Heródoto lo infla mucho porque queda mucho más épico de que tú digas que has matado a 7.000, 8.000 y tú hayas perdido solo 192. Pero si tú has perdido 192 muertos, a lo mejor el enemigo ha perdido una parte equitativa o a lo sumo el doble. Entonces, las cifras tampoco encajan mucho. Entonces, parece más que fue una operación de enganche a la retaguardia persa que estaba embarcando, y estos últimos se quedaron para proteger el embarque de sus compañeros. Entonces, lo que pillaron los atenienses fue la cola de la serpiente. Y yo también creo que es esto. Me parece una maniobra inteligente, o sea, montar rápidamente el ejército, atacar, y si me puedo cargar a 1.000, y si me puedo cargar a 2.000, 2.000, y si es verdad la fuente que dicen que sobre 6.000, pues 6.000 es igual. A mí me parece muy exagerado. Pero si me puedo cargar de los que quedaban en tierra, pues al 40%, pues oye, eso que me llevo ya no están en el otro lado. Al final no es más que esto, ¿no? Atacan. Bueno, también se defendieron porque Heródoto, otra cosa también muy chula que dice Heródoto es que, bueno, pues evidentemente como en el centro de la batalla solamente había 4 filas, pues esta empezó evidentemente, claro, ¿dónde atacaban los persas? No son tontos tampoco, pues en la zona más débil, y empezaron a atacar, ¿no? Entonces Heródoto otra vez dice otra cosa rara, ¿no? Y dice, y se rompió el centro. Si se rompe el centro no lo rodeas. Una cosa rara, ¿no? La cosa es que, al parecer, los lados, según nos cuenta este hombre, ¿no? Luego hay otros autores más modernos que nos lo explican, pero claro,
Una persona del siglo II después de Cristo te puede fiar mucho de lo que te explica, ¿no? Pero bueno, al final parece ser que los persas probablemente pues tendrían planes contingencias para esta cosa, porque los generales persas eran importantes, estos apoyaron para que pudieran salir sus enemigos, los que quedaron allí murieron. Evidentemente la falange en formación es un poco más potente o bastante más potente que los ejércitos persas huyendo, imagínate, o como mínimo resistiendo para que puedan escaparse sus compañeros, y aquello pues parece ser un éxito para Atenas, ¿no? Los atenienses se pudieron detener poco, parece ser que cuando acaba la batalla duermen, al otro día llegan los espartanos y ahí sí que se hizo la maratón, yo creo que con todo encima, porque luego tenían que ir a defender a Atenas y bajaron hacia abajo, ¿no? Otra de las cosas que apoya lo que dices tú, Sergio, es que el imperio persa, después de una batalla tan dura, pues se retiraría, y no es cierto. Él siguió con las operaciones e intentó ir a atacar a Atenas. Lo que pasa es que, pues, no sé cuántos llevarían. Si los persas llevaban 50.000 hombres y los atenienses y los espartanos eran 15.000 más aliados 30.000, tú no puedes asaltar una ciudad. No puedes asaltar una ciudad porque estamos hablando de una ciudad como Eritrea, que era la primera, y estuvieron allí un buen tiempo. Y era una ciudad pequeñita. Atenas, asaltar Atenas, a mí con 40.000 hombres, 50.000 hombres y 20.000 o 40.000 defendiéndolo, se me antojó una cosa imposible. O sea, estos hombres se dieron cuenta y sencillamente se dieron la vuelta. Y dijeron, ya volveremos. Porque no querían como has dicho tú, conquistar Grecia. Querían darle un castigo a Atenas y le dijeron, bueno, te vamos a dar unos cuantos años más, pero te vas a enterar. Claro. Y ten en cuenta que, claro, los atenienses, los estrategos, el polemarca, el rey espartano, todo, se dan cuenta de que están a 42 kilómetros de distancia. Envía una avanzadilla, envía a Filipides, o el que sea, el Filipides de turno, que avise, para que ponga en preaviso la ciudad, para que ya empiece a activar la milicia y empiece a activar las defensas, pero el ejército al completo se pone a marchas forzadas y se planta en Atenas antes de que llegue la flota, ¿vale? Porque la flota tiene que rodear todo el cabo, ¿vale? No es que no va en línea recta como ellos. Es mucho más rápido ir corriendo por tierra en línea recta que dar la vuelta, rodear con la flota. Entonces, cuando los persas llegan a Atenas, se dan cuenta de que ya está hiper mega fortificada esa ciudad. No vale la pena porque tardaron 7 días en Eretria. 7 días, con todo un asedio brutal. No sale rentable. ¿Por qué? Si hubiese una guerra total Darío, si hubiese querido conquistar algo que no fuera Atenas, sino hacerle la guerra a los griegos, yo me hubiese rodeado todo el Peloponeso y hubiese ido a Esparta, que no tiene murallas. ¿Verdad? No tenía nada con los espartanos. Realmente era Atenas, su objetivo. ¿Por qué va siempre directamente a Atenas? ¿Por qué va a Eubea primero? Porque sabe que Eubea es un ejemplo para Atenas también. Atenas puede saber de primera mano lo que está en la isla de Eubea, porque la tiene a nada y menos. Entonces, realmente eran Eretria y Atenas. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegó allí la flota persa con Artafernes, pues se dio cuenta de que la ciudad ya estaba protegida, ya había llegado, ya había regresado todo el ejército. Entonces no salía rentable. Y lo que tú dices, bueno, nos retiramos, hemos conseguido parte del objetivo, que era destruir Eritrea, conquistar la isla de Eubea y hacer toda la población esclava y prisionera. O sea, no quedó nadie en Eritrea. Entonces, aviso para navegantes. Date, ahora que los espartanos habéis metido el hocico, porque también lo sabrán, dice, ahora sí que sabemos que los espartanos se han metido por medio. Pues a lo mejor sí que es verdad que cuando Jerjes programe su segunda guerra médica, ese segundo intento de volver a Grecia, que ya es otro rey, no es Darío, no es la misma mentalidad. El objetivo de Jerjes a lo mejor es diferente, pero lo primero que hace Darío es lo primero que hará Jerjes en el 480 es ir a pedirles a los espartanos que se mantengan al margen, que se conviertan en vasallos de su imperio. No quiere hacerle la guerra a los espartanos. Los espartanos se meten pues porque se meten de la manera que se meten, pero si hubiesen dicho, bueno, lo que le sucede a Atenas me da igual. Lo que pasa es que Atenas vende toda la película como una guerra total contra Grecia, y realmente es una guerra contra ellos, todo es contra Atenas, si te fijas, sí. ¿No? Lo que hace Jerjes es lo mismo que mantener la idea de su padre, no quiere una guerra total contra Grecia, no quiere conquistar toda Grecia, quiere castigar a los atenienses no solo por lo de la revuelta jonia, sino por lo de Maratón también. Entonces, sí. Es como concadenado, ¿no? Bueno, claro, no sabemos tampoco, Jerjes, bueno, igual no lo sabemos, esto es muy posible. Desde luego que quería castigar a Atenas, está clarísimo, porque fue por ella la Segunda Guerra
médica, y que esto es otra cosa que ya contaremos, ¿no? También que igual quería imitar a su tatarabuelo, ¿no? A Ciro, y hacer el imperio también más grande, aprovechando que voy a por Atenas, ¿no? Quiero decir que tampoco es eso, ¿no? Lo que sí que es importante de la batalla de Maratón es cómo la vendieron los atenienses. Hemos parado a este rey que quería hacernos súbditos, y hemos ganado la libertad para toda la Helade. Nosotros, los atenienses, somos los que hemos defendido la libertad. Nos habéis dejado solo, griegos, y hemos defendido la libertad. Y si no hubiera sido por nosotros, ahora todos seréis vasallos de Jerjes. Esto fue lo que venció, lo que realmente es Maratón. Hicieron monumentos en todas partes con lo de la batalla de Maratón. Es una cosa... y claro, luego esto tiene consecuencias para la siguiente guerra, pero se vendieron así. Nosotros somos hombres libres y hemos luchado por nuestra libertad, como cuando parece, por lo que parece esta batalla realmente, lo que tiene importancia es por cómo se vendió, no lo que fue, porque ahora vamos a imaginar, Sergio, que es verdad, que les matan 6.000 hombres a los persas. ¿Y qué? Que son 6.000 para los persas, y tienen un imperio que llegaba de Egipto hasta el Indo, arriba llegaba hasta el Cáucaso, y llegaba, por ejemplo, la Tracia era suya también, que eran 6.000 hombres. Pues es que vamos, no lo notaría, diría, pues 6.000 más, tampoco, ¿no? Ahora, el prestigio que consiguió Atenas por ganar, yo creo que eso fue lo que le dio después este valor, porque luego sí que parece que demuestran valor en la siguiente. Bueno, yo creo que mete a todos los griegos en un follón, lo que has dicho tú. Son los atenienses los que la lían todo. Es que tienen mucha fama, pero la lían todo. Ya me enfada con ellos, mira. Bueno, tiene su episodio glorioso, tiene su momento heroico, y venden la película como la venderán luego para crear su propia liga, la Liga de Delos, para crear todo ese conflicto con los espartanos en las guerras del Peloponeso. Realmente no deja de ser movimiento político y mucha imagen, y forma parte un poco del ideario de esa democracia, de esa Atenas que ha crecido, se ha convertido en algo enorme, y ahora con esta gesta, ¿cómo queda delante de todos los griegos? Pues como la ciudad-estado potente y prepotente y predominante, ¿no? Porque Atenas queda en la cúspide, y Esparta no ha llegado más que para ver cómo quedó el campo de batalla de Maratón. Que bueno, que si había 6.000, pues a lo mejor dirían los espartanos, ¡jo, qué potentes que son estos atenienses!, ¿no? Pero sí, no para cifras confirmar, son... hicieron de forenses. Yo te voy a hacer una pregunta, Sergio, que es la siguiente. Sin la publicidad que hicieron los atenienses de Maratón, ¿se hubieran unido tantas ciudades cuando vino la Segunda Guerra Médica? No, claro, probablemente no. Ya se encargaron porque los atenienses sabían que los persas regresarían, ya fuera Darío o fuera quien fuera, pero sabían que tarde o temprano Persia volvería a cobrarse venganza, porque no lo había obtenido. O sea, con Eritrea sí, ¿no? A lo mejor con Eritrea ya no tenía que rendir cuentas, pero porque no quedaba nadie, pero no había nadie. Atenas sabía que los persas regresarían y le interesaba vender un producto cara a la siguiente acometida. Entonces le interesaba vender algo como que era una amenaza global. Entonces, que todos los griegos estaban en peligro. Entonces, y mira, estamos nosotros aquí que somos la punta de lanza. Nosotros hemos podido frenar al ejército persa en Maratón con 11.000 hombres. ¿Qué podríamos hacer si tuviéramos la unidad de toda la Hélade? Entonces, por eso se creará luego más adelante la liga esta de ¿cómo le llaman? La Liga de Corinto, me parece que es, o la Liga del Peloponeso, o ¿cómo le llaman? Ahora no me acuerdo, creo que es la Liga de Corinto, a la confederación de ciudades griegas, para frenar al gigante persa, ¿no? Entonces, vemos que hay una intención clara de propaganda política, pero para cubrirse, porque no es tonto Milcíades, no son tontos todos los aristócratas que están allí. Además, sabíamos que había una facción, porque los almeónidas todavía continuaban por ahí, y había una facción que era muy poco democrática, que era más propensa al gobierno y al retorno de Hipías y a someterse a la voluntad del rey persa. Entonces, tienes el enemigo dentro de la propia ciudad de Atenas. ¿Qué tienes que vender? Tienes que hacer creer a esos enemigos que Grecia está muy unida y que ojo a los persas si vuelven. Entonces toda esa información va a acabar llegando hasta la corte del rey persa. Tienes que vender una imagen, entonces hay que hacer una propaganda, hay que crear monumentos, hay que instaurar festividades, hay que conmemorar esa victoria épica. Entonces hay una cantidad de propaganda y de imagen
que no solo para las demás ciudades griegas, sino para los propios atenienses y para los espías de los aqueménidas. Entonces, Y Sergio, y para el mundo, fíjate tú que nos venden en esas guerras médicas que están luchando, como has dicho, por la libertad, por la democracia. Bueno, en Maratón participa Atenas y tenía su democracia arcaica, la primera democracia que podemos decir, ¿no? Pero que es que en las guerras de después, por ejemplo, participa Esparta y también lucha por la libertad. Pero si los espartanos, ¿qué libertad? Si eran un reino, bueno, tenían dos reyes, pero eran un reino, o sea, ¿qué libertad tenían los espartanos? No, no. Y otros pueblos de Grecia que eran, pues, tiranía, para que me entiendan, ¿no? Pero sin embargo nos han vendido todo el rato que esta batalla de Maratón, venció al persa y a través de esa batalla se pudo preservar la democracia griega. Puede que la ateniense sí, pero como creo que es bastante, o parece lógico, tampoco podemos asegurarlo, Sergio, tampoco. Esto fue un primer ataque de, en este caso, Darío, para intentar castigar a estas dos ciudades. Luego ya vino Jerjes. Lo de Jerjes es otra cosa, la Segunda Guerra Médica, que ya hablaremos si quieres, ¿no? Pero qué bien se vendieron los atenienses, ¿eh? Pero muchísimo tiempo. Es que dura hasta ahora. No, y Darío sabemos que también estaba planificando volver. De hecho, cuando le sorprendió la muerte, él estaba planificando ya su regreso a Atenas. O sea que lo que hace Jerjes es continuar el plan de su padre, acabar de limar los últimos flecos y ponerse en marcha. Pero su padre ya estaba, su padre había instruido al propio Jerjes y lo había involucrado en toda esta campaña, o sea que volvía, o sea, si vino Jerjes porque Darío murió, si no hubiese vuelto Darío, que lo tenía muy metido en la cabeza, ¿no? Y sí, la campaña de propaganda es tremenda, pero bueno, ya hablaremos también de la Segunda Guerra Médica porque también nos va a interesar y vamos a ver la llanura de Maratón, la vamos a visitar, vamos a poner los pies en esa llanura, Ángel, en unos días, o sea que va a ser espectacular. Cuando se mira este programa, a lo mejor ya hemos estado en Grecia, ya hemos estado en Maratón, pero vamos a visitar las Termópilas, Cabo Artemisio, Tebas, Platea, Delfos, o sea, vamos a estar en esos grandes escenarios de las guerras médicas, vamos a visitar este punto. Vamos a poder analizarlo desde la perspectiva del tiempo, pero podremos verlo in situ, a ver qué sacamos de ahí, ¿no? En claro. No, vamos la verdad es que ya nos pasó, ¿no? El año pasado, cuando estás pisando esa tierra que pisó otra persona de la que estás hablando, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de siglo V, ¿no? Es exagerado, o sea, es algo. Claro, cuando nos gusta la historia, pues hombre, pues nos emociona. Es muy difícil explicar esto. Al que no le gusta la historia ve rocas, ve piedras, pero nosotros somos personas caminando, ¿no? Y vemos estos hombres de estas demos, ¿no? Porque ya estaban haciéndose las reformas, ¿no? De Clístenes, ¿no? Ya tenemos a Atenas dividida en tribus y en demos y la estructura ya prácticamente de la democracia ateniense, ¿no? Todavía le queda alguna cosica, pero ya está casi, ¿no? Y cómo estos hombres de allí realmente luchaban por su Atenas. Quizás los líderes tenían otras cosas, ¿no? Pero estos hombres luchaban por su tierra, por su madre, por su padre, por su hermano, ¿no? Y estaban, y justamente igual a su lado estaba su padre y su hermano. Y nosotros estaremos allí con estos hombres, ¿no? Maratón tuvo otras guerras, ¿no? Solamente las médicas, ¿no? Pero sí. Yo me emociono cuando pienso esto. Bueno, pues hasta aquí el programa especial de hoy, un especial dedicado a rendir tributo y dar las gracias a todos aquellos que nos apoyáis, que hacéis posible este proyecto de Calamares en la Romana, que como veis vamos creciendo, vamos abriendo nuevos frentes, no solo nos conformamos con el canal de YouTube, luego nos metimos en el canal de podcast y ahora pues nos hemos metido en un embolado de viajes, o sea, viajes históricos, viajes con nosotros y bueno, es la recompensa que ofrecemos a todos estos seguidores que nos apoyan y que hacen posible el programa, porque que seamos 11.000, ¿quién nos iba a decir cuando empezamos este proyecto hace unos años, Ángel, que podríamos llegar a estas cifras? Para nosotros es todo un logro y desde aquí pues queremos agradeceros con este contenido, ofreciéndoos la posibilidad de venir al viaje y para los que no vengáis, pues no os preocupéis porque como vamos a grabar contenido durante ese viaje, lo emitiremos como hicimos cuando hicimos el viaje a Roma, ¿verdad? Que volvimos a emitir los directos que fuimos grabando, fuimos en directo allí para los que vinieron, para los que nos escucháis eran falsos directos, pero tened en cuenta que cuando narremos y expliquemos lo que estamos explicando, estaremos con los pies en el suelo en esos territorios donde ocurrieron esos hechos
que narraremos, ¿no? Entonces, mil gracias. No nos queda más que agradeceros todo el apoyo y ojalá el año que viene, cuando vayamos a hacer otros viajes, os podáis unir y ojalá en vez de ser 11.000 seamos 22.000. Sería un hito histórico y brutal. Sí, esto, Sergio, siempre hay que hacerlo desde la humildad, ¿no? Estamos hablando de 11.000 suscriptores, 5.000 y 6.000. Nosotros, bueno, Calamares lo llevamos los dos, a veces haces tú un guión, otras veces haces tú el guión, ¿no? Y yo lo hago en la soledad de mi habitación, ¿no? Y cuando estoy escribiendo estas líneas, luego todo las paso a ti y las grabamos y luego lo que yo he pensado en mi habitación llega a otras personas, ¿no? Esto es magia pura, tú. Y a estas personas, poquito a poquito, son más, ¿no? No se puede decir nada, Sergio. Es una cosa que la tienes ahí y bueno, pues te da satisfacción y poquito a poquito, como hemos hecho, pues ir subiendo. Esto es la interpretatio romana, Sergio. Ver las cosas que suceden y adaptarlas a cómo somos. Así que ahora estamos en esta aventura de los viajes, estamos en iVoox, en YouTube, y no sé qué pasará en el futuro, pero nos adaptaremos y seguiremos adelante. Bueno, Calamares, sabed que os podéis unir a ese viaje de Pompeya, os lo recordamos otra vez, entrad en grupeandotour.com y apuntaos, ya sabéis, podéis utilizar el código calamares25, calamares con mayúscula, calamares25 y os ahorráis 100 eurillos en el viaje. Si no venís es porque no queréis y porque en buena compañía estaréis, os daremos mucho la vara y veréis a dos efebos griegos, en este caso pompeyanos, y no habrá ningún problema. Vais a disfrutar de nuestra compañía y lo vais a pasar muy bien porque así lo dice la gente que ha viajado con nosotros. No es que lo digamos nosotros, sino que las opiniones son muy positivas y nosotros ya sabéis que somos humildes, somos llanos y tratamos de hacer pasar un buen rato y entreteneros al igual que hacemos con estos programas. Lo mismo extrapolado a un viaje con nosotros, o sea que mejor no puede salir. Recordad también suscribiros a nuestros canales, suscribiros también al podcast de Ángel de Lignum en Roma. Y nada más, que me dejo en el tintero, que un octavorazo, que sed muy felices, que nos vemos en maratón y que volveremos con más entregas y que nos vemos en Pompeya también. O sea que si no venís es porque no queréis, ¿no? Y luchar por vuestros sueños. También. Un octavorazo, Calamares. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.